vMix o vMix es este software que tengo aquí, es muy utilizado hoy en día en el mundo audiovisual, tanto por pequeños streamers como por grandes televisiones. Aprender su funcionamiento es realmente útil si quieres hacer streaming, si quieres grabar podcasts, webinars, si quieres emitir eventos deportivos, religiosos, culturales. Bueno, quizá todo esto ya lo sabes porque te he hablado mucho de él en el canal, pero te sigue pareciendo complicado configurarlo y descubrir todas sus funciones. Si es así, estás de suerte porque en este vídeo te voy a contar que con solo 3 sencillas fases puedes aprenderlo desde cero y llegar a convertirte en un usuario avanzado. Y quién sabe si después de ver el vídeo incluso decides crear una productora para hacer eventos en streaming. Ahora te voy a contar en qué consiste cada una de estas 3 fases. Y la fase 1 es la primera roca que debes superar. Y tiene que ver con la conexión y la captura. Es una fase básica que consiste en tener conocimientos de cableado, saber cómo conectar nuestras cámaras, nuestros equipos. Necesitamos saber cómo plantear una situación. Sí, en esta fase también debes aprender cómo funcionan las cámaras profesionales, las robotizadas, incluso deberías conocer cómo conectar un teléfono móvil dentro de nuestra producción y es una fase esencial para entender cómo utilizar vMix con equipos complementarios. A partir de ahí, si sabemos todo esto, podemos ofrecer a un cliente cualquier cosa que nos pida o crear nuestra propia producción de una manera muy avanzada y profesional. Como te digo, esta fase es esencial si quieres dominar vMix. Y ahora entraríamos en la fase 2, pero antes debo comentarte que, evidentemente, cada fase tiene una serie de etapas en su interior que debes conocer. Para ayudarte a profundizar y pasar cada etapa, he preparado un curso donde quiero que aprendas todo lo que necesitas para configurar vMix desde cero. Quiero que aprendas allí también técnicas que te permitirán producciones remotas o también que aprendas cómo solucionar problemas. En definitiva, el curso que he preparado te permitirá aprovechar y sacar el máximo partido de todas las funciones que vMix ofrece. Si te interesa saber más sobre el curso, te dejo un enlace en la descripción y además en la descripción también vas a encontrar una guía básica totalmente gratuita de vMix que te ayudará a conocer más en detalle vMix y conocer qué equipos necesitas para hacer tus producciones. Y ahora vamos ya a esa fase 2, a la creación y a la producción. Es una fase muy importante, yo diría la más importante de todas, donde nos centramos básicamente en aprender vMix, descubrimos cómo mezclar cámaras, cómo agregar fuentes, agregar titulación, hacer cromas, descubrimos las posibilidades de creación de estudios virtuales que vMix nos ofrece. En esta fase también tenemos que tener muy en cuenta el audio, descubrimos cómo configurarlo para tener un sonido perfecto y es una fase básica que deberías conocer si quieres aprender a utilizar videollamadas, utilizar Zoom e integrarlo dentro de tu producción. Es una fase larga, esta fase 2, pero te ofrece muchas posibilidades y te ofrece conocer vMix en detalle y cuando conoces todo esto descubres que con solo un ordenador tienes casi un estudio de televisión en tu estudio o en tu habitación. Y pasamos a la fase 3, que es la fase de grabación y emisión. Aquí lo que buscamos es conseguir una producción finalizada y queremos mostrar a nuestro público ese producto final, ya sea a modo de grabación, ya sea a modo de streaming. Lo que buscamos es finalizar esa producción para enviarla, por ejemplo, a otro vMix, para enviarla a un equipo con Resolum, para enviar ese proyecto a pantallas. Bueno, es una fase también súper importante. Si lo ves en global, puede parecer que para utilizar vMix necesitas un montón de conocimientos técnicos, pero si divides ese aprendizaje en estas 3 fases que te comento, vas a ver que tu ritmo no para, sigues avanzando y aprendes la configuración de una manera sencilla y amena. Siguiendo las 3 fases, como te digo, avanzarás de manera rápida y sin perder tiempo y por una parte, si empiezas desde cero, vas a ver que estas 3 fases son un proceso paso a paso que te permite llegar al objetivo de crear una producción y si ya has trabajado con vMix, vas a ver que cada fase y cada una de sus etapas te permite avanzar rápidamente y resolver esa duda para mejorar tu producción. Ahora ya conoces que vMix te ofrece muchas posibilidades y que lo puedes aprender en solo 3 sencillas fases. Creo que si utilizas vMix a partir de ahora vas a poder llevar tus producciones a un nivel espectacular y para ayudarte en ese camino recuerda que si
miras en la descripción vas a encontrar la guía básica gratuita, que es súper útil, y si necesitas un aprendizaje pues más guiado, tienes el curso de VMix en 3 fases que te ayudará a mejorar tus habilidades con el software. Solo hasta el próximo lunes. Este curso por lanzamiento tiene un descuento exclusivo, después el precio va a subir, así que es el momento de llevar tus producciones al siguiente nivel y quién sabe si vas a crear esa productora de streaming en el futuro. Si quieres dominar VMix y sus 3 fases, tienes la oportunidad de hacerlo con el link que tienes en la descripción.